el CIAPEM, los consejos de participación ciudadana y de sistemas anticorrupción de Aguascalientes, de Quintana Roo y del estado de Yucatán, así como a las comisiones de mejora regulatoria y subsecretarías responsables del tema de mejora regulatoria de los estados de Aguascalientes, de Quintana Roo y de Yucatán. Nos da mucho gusto contar con su asistencia. El día de hoy tendremos una ponencia muy interesante, cómo hacer que las reglas se cumplan. Nuestra especialista invitada, que estamos iniciando estos foros de manteles largos, decimos acá en América Latina, nuestra especialista Margarita Escobar, quien es máster en Derecho y en Economía por la Universidad de Hamburgo, cuenta con más de 16 años de experiencia en la formulación de políticas de mejora regulatoria y de gobierno corporativo. Su experiencia principalmente es en países europeos. Muchísimas gracias y le voy a ceder el uso de la voz al doctor Manuel Gerardo Flores Romero, que nos dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Saludo con mucho gusto a todos los amigos, colegas que están aquí conectados para este webinario. Quiero agradecer muchísimo a mi colega Margarita Escobar por estar conectada en este webinario, en esta sesión y compartiendo su experiencia. No puedo dejar de enfatizar la importancia de la presentación de Margarita. Ella es colombiana y está ubicada en la oficina de la OECD en Trento, Italia, y desde ahí ella trabaja con muchos países europeos, nacionales y subnacionales, principalmente en ayudarlos a implementar recomendaciones, buenas prácticas, principios de mejora regulatoria. La misma actividad que mi oficina y mi colega como Adriana y yo hacemos para toda Latinoamérica. Margarita es la encargada, junto con otros colegas más que están en París, en el área de Europa principalmente, y gobiernos subnacionales y con un enfoque fuerte en Italia y otras naciones. Entonces, yo los invito a que con mucha atención tomen esta experiencia y vean que les es útil para sus regiones y para sus gobiernos y para sus realidades. En la OCDE nosotros aquí estamos siempre abiertos para escuchar sus retos, para escuchar sus problemas y para estar dispuestos en cómo nosotros podemos agregar valor a sus políticas de simplificación administrativa, a sus políticas de participación ciudadana, a sus políticas de mejora regulatoria, de política regulatoria. Obviamente quiero agradecer muchísimo a Alejandra Rodríguez del CPC, de la Comisión de la Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo por su anfitrionía, por organizar eso. Muchas gracias, Ale. Y también a todos los colegas del CPC de Aguascalientes y Yucatán, en donde estamos en esta iniciativa de traer ustedes estas experiencias nacionales e internacionales que favorecen a la competitividad, que favorecen la simplificación administrativa, a la política regulatoria, a la mejora regulatoria. Estoy seguro que va a ser de mucha utilidad ponencia. Esta ponencia nosotros les indicaremos en el chat dónde estará disponible. La vamos a subir a nuestras páginas de Facebook en varias. eh, 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 Va a estar disponible en la red, en distintos sitios. Se los vamos a informar. Y bueno, no me queda más que agradecer de nuevo a Margarita y pedirle que inicie con su ponencia. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Bueno, no sé si alguien más va a hablar después de mí, Adriana. Mejor te paso la palabra a ti. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Nos vamos directo con Margarita para tener el tiempo suficiente para su ponencia y al final tendremos un espacio para preguntas. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos, buenas tardes también. Quiero agradecer por esta invitación a Alejandra Rodríguez de CPC, a Manuel Gerardo, a Adriana García, a todos los colegas de la OCDE y obviamente a todos los que están participando y atendiendo hoy a este primer seminario de la serie de webinars que se van a presentar y que están organizando. Para mí es un honor dar la presentación inaugural. Como comentaba Manuel al inicio, el objetivo de la presentación es compartir las experiencias y los casos de estudio en los que hemos apoyado a distintos países europeos en su proceso de reforma
en la mejora regulatoria para la aplicación de las normas. Voy a compartir unos slides en los que voy a apoyar mi presentación. Por favor, me informan, me confirman cuando se vea. ¿Se ve en este momento la pantalla? Sí, adelante. Ok, muchísimas gracias, Adriana. A ver, reduzco esto un minuto. Perfecto. Ahora sí. Muy bien. Entonces, yo he intitulado esta presentación "Cómo hacer que las reglas se cumplan", porque precisamente la idea es compartir las experiencias sobre el cumplimiento normativo, la parte de la mejora regulatoria que se ocupa del cumplimiento normativo. Estoy tratando, ¿no pasa el slide? Ok, ¿debería estar girando ya? Sí, 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 ya Ok. está avanzando. Perfecto, muchas gracias. Como contexto de los casos que les quiero compartir, he traído algunas preguntas que son las más críticas que surgen en torno al tema del cumplimiento. Primero, ¿cómo promoverlo? ¿No? Porque básicamente a las problemáticas sociales y económicas que enfrentan los distintos gobiernos, la primera salida siempre es la ley o la regulación, que en teoría, digamos, es una salida válida, pero no basta con hacer leyes. Primero hay que hacerlas bien. Se trata de una buena regulación. Pero tener buenas reglas tampoco es suficiente. Es importante cumplirlas. Y ahí está la criticidad en entregar y obtener resultados queridos por el legislador o por el regulador. Toca buscar un mecanismo y una metodología para promover el cumplimiento de las normas. Adicionalmente, cumplir las normas, hacerlas cumplir, promover su cumplimiento y vigilar su cumplimiento implica costos para la administración que tiene que salir a hacer controles o tiene que expedir licencias, pero también implica costos para los operadores económicos que necesitan obtener licencias o que tienen que hacer actividades económicas y tienen que responder a las distintas solicitudes de control que hacen las autoridades públicas. La idea es revisar a través de estos casos que quiero compartir hoy con ustedes cómo se pueden reducir los costos, qué metodologías utilizamos para reducir los costos que entraña el cumplimiento de las normas. En tercer lugar, también queremos revisar cómo reducir los costos del incumplimiento normativo, porque incumplir una norma también tiene efectos negativos que se traducen en costos para la sociedad. Por ejemplo, si un restaurante no cumple con unas normas de higiene, puede afectar la salud pública y ello implica de per se un costo. Entonces, ¿cómo reducir los costos sociales? ¿Cuál es una metodología idónea para reducir los costos sociales del incumplimiento? Y finalmente, una pregunta válida en torno al tema de la aplicación y de la implementación de las normas es cómo justifica la administración pública sus decisiones cuando interviene en el cumplimiento de las normas, cuando pide una licencia o cuando hace un control de cumplimiento normativo. ¿Qué justifica la decisión de la administración pública para que ésta no sea discrecional, para que no dé lugar a irregularidades? Pues basada en evidencia empírica. También a través de estos casos que voy a compartir con ustedes, vamos a buscar la respuesta. Y les anticipo ya, básicamente todo se encierra a través de una metodología que se llama la metodología basada en el riesgo, que seguramente muchos de ustedes ya han oído mencionar. ¿Dónde se encuadra esto antes de entrar en materia? ¿Y cómo tiene que ver esto con la mejora regulatoria? Como decía al inicio, no se trata solo de expedir reglas, ni de expedir buenas reglas, sino también de hacerlas cumplir. En ese sentido, nos ubicamos en este círculo verde que encontramos acá señalado, también con una flecha en rojo, en esta parte del ciclo regulatorio, en esta parte de la implementación, que no es donde acaba el desarrollo de la norma. Ahí empezamos a mirar qué resultados pudo obtener la norma y cómo la debemos revisar y cómo la podemos mejorar. Por eso se habla de un ciclo regulatorio. Y por eso también es importante y es crítico dentro del ciclo regulatorio, porque es en la implementación y en el cumplimiento donde se da la entrega a los resultados. Y de ahí que sea tan importante precisamente la participación de ustedes, que vienen precisamente del nivel local, en este análisis, porque es en la implementación y el cumplimiento de las normas donde se ve la aproximación hacia el resultado. Las normas tienen sentido si se obtienen los resultados.
Las normas no deben estar dadas ni se debe buscar su implementación para generar más burocracia, para buscar más trámites, para generar más cargas, sino que se debe buscar siempre el resultado. Y esto tiene tres distintas acepciones. Se debe buscar entregar resultados en términos de bienes y servicios a los ciudadanos. La administración pública debe ser eficiente en la aplicación de la norma para darle un resultado eficiente al ciudadano. En segundo lugar, cuando se implementen las normas no deben constituir barreras para las actividades de los ciudadanos. Tantas veces nos encontramos con trámites de licencias o de permisos que son tan engorrosos que constituyen una verdadera barrera para que se inicie una actividad económica. Al contrario, una buena norma bien diseñada y bien implementada debe fomentar las actividades económicas. Y tercero, y obviamente esta es la razón de ser de las normas, debe buscar la tutela de un bien público y del interés general, que parece una cosa muy obvia y parece casi redundante, pero desde que se expide una norma hasta su aplicación, pueden pasar tantas cosas que se pierde la noción de que realmente lo que estamos buscando es un fin último, que es el resultado de obtener ese interés general. Entonces, con este contexto, yo quisiera entrar a explicar cómo, aplicando la metodología del riesgo que les voy a comentar brevemente, se implementaron algunas de las reformas que quiero compartir hoy con ustedes. Cuando hablamos de metodología basada en el riesgo, tenemos que entrar a mirar en primer lugar cuáles son las motivaciones o los determinantes que inspiran el cumplimiento de las reglas en las personas. Porque hemos hablado ya un poco del diseño de las normas, del ciclo regulatorio, de lo que se debe obtener. Pero ¿cómo ven las personas las reglas y por qué cumplen las reglas? La primera es una condición habilitante, y es que la regla se debe conocer. No basta la presunción de que todos conocemos una regla. Eso está bien para efectos prácticos, pero en realidad cuando una persona quiere iniciar una actividad económica o una persona o una empresa necesita que se verifique su actividad económica, el cumplimiento de sus normas, pues tiene que conocer las normas que debe aplicar, ¿no? Debe conocer el trámite que debe seguir para obtener el licenciamiento, debe conocer las condiciones o los estándares mínimos para seguir una determinada actividad. Lo mismo debe tener capacidad financiera, no solo para pagar las tasas y los costos asociados a obtener una licencia o las contribuciones que financian las actividades de control, por ejemplo, sino también, por ejemplo, para cumplir los estándares. Si una determinada compañía para poder iniciar su actividad tiene que implementar un gasto para reducir, no sé, emisiones de gas carbónico, pues tiene que tener la capacidad financiera para implementar la tecnología respectiva. Entonces, estas son dos primeras condiciones habilitantes para cumplir las reglas, el conocimiento y la capacidad financiera. En segundo lugar, hay incentivos económicos. Básicamente, o en primer lugar y el más conocido de todos, la sanción. Si la sanción es más alta que el costo de incumplir la regla, pues la persona o la empresa está disuadida a cumplir en vez de pagar una sanción más costosa. Pero el incentivo económico también puede revestir otras formas. Por ejemplo, la de los beneficios económicos. Puede haber incentivos económicos en forma de exención de tributos o menores tasas para aquellas personas que cumplen con ciertos requisitos, por ejemplo, las tasas ambientales. Y también en términos de reputación. El mercado puede castigar a un restaurante porque por falta de cumplimiento de normas de higiene generó una intoxicación. Nadie más va a querer comer en ese restaurante. Es un incentivo económico a cumplir reglas de higiene. En tercer lugar, tenemos determinantes sociales y culturales. Y estos normalmente resultan ajenos para el público, pero son los más comunes, ¿no? Que son las famosas reglas sociales. En general, los seres humanos seguimos reglas porque los demás hacen ciertas cosas. Y esto no lo debemos perder de vista ni los administradores públicos, ni los hacedores de política, ni los ciudadanos en sí. Y también la ética. La gente suele seguir las reglas porque es correcto hacerlo. Y aunque suene extraño, pues la literatura científica ha demostrado con experimentos empíricos que han sido probados varias veces, que realmente la gente tiende a cumplir lo que considera correcto. Entonces, la ética es un factor determinante del cumplimiento de las reglas. Y tal vez una muy interesante y la última es el caso de la legitimidad.
este determinante, y este sí nos resulta más familiar y obvio a todos, es que tendemos a seguir las reglas cuando nos parecen justas. Y nos parecen más justas, entre más justas nos parecen, también nos parece más legítima la autoridad que las emana y la autoridad que las hace cumplir. Entonces, la legitimidad también cuenta. Y esto va a ser muy importante cuando queremos hablar de promoción del cumplimiento de las normas y del control del cumplimiento. Teniendo eso en cuenta, teniendo los factores determinantes del cumplimiento de las reglas, la necesidad de perseguir resultados efectivos, es decir, que haya una entrega efectiva de bienes y servicios, que se habilite a los ciudadanos a innovar, a ejercer sus actividades, a emprender y que se tutelen los bienes públicos, miremos cómo entra en juego la metodología basada en el riesgo. Perdón. Básicamente, si queremos hacer un uso eficiente de recursos, y volvemos con esto a las primeras preguntas que habíamos hecho de contexto, ¿no? ¿Cómo reducir los costos en el control de las normas y en la promoción de las normas? ¿Cómo reducir el costo de los ciudadanos al cumplir normas? Pues el criterio esencial es la noción del riesgo. Una noción aceptada extendidamente entiende por riesgo la combinación entre la probabilidad de que un evento dañino ocurra y el potencial daño que éste pueda implicar. Con esta noción de riesgo podemos verificar precisamente que los costos, perdón, que hemos visto tanto del lado de la administración como de los vigilados o los regulados o los operadores económicos se reduzcan y que se obtengan los resultados que mencionamos inicialmente. Aplicando una noción de riesgo, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de los restaurantes, nosotros podemos ver una matriz que va de distintos niveles de riesgos, del más bajo hasta el más alto. Esta matriz que traje yo es un poco extendida porque contempla algunas variaciones en el medio, pero pues una matriz también puede ser muy básica entre baja, medio y alto. Pero podemos verificar. Volvamos al ejemplo de los restaurantes. Si tenemos un restaurante que vende comida cruda, por ejemplo, que vende sushi, pues nos entrará en una categoría alta, porque ese restaurante la comida cruda genera más riesgos para la salud humana que la comida cocinada. En cambio, tenemos una empresa o una actividad comercial que es, no sé, la venta de lotería, la podemos clasificar como de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque implica un menor riesgo a cualquier bien público. No hay ningún bien público en juego que implique una intervención. ¿Esto cómo se traduce en términos de cumplimiento de las normas, en vigilancia de las normas y en licencias por parte de los ciudadanos? Se traduce que al restaurante que está en más alto riesgo lo voy a tener que vigilar más veces, le voy a exigir más requisitos antes de darle una licencia para que opere, mientras que en comparación con un restaurante de otro tipo de comida, pues le puedo exigir menos. Su licencia va a ser más rápida, va a tener menos trámites, va a estar sujeto a menos inspecciones. Por ejemplo, en el caso de la lotería que acabo de mencionar, siendo de bajo riesgo, simplemente en vez de establecerle una licencia, lo puedo dejar operar económicamente con una obligación de reporte. O puedo simplemente pedirle hacerle un monitoreo continuo. Cada vez le pido información anual. La intervención del Estado y de la autoridad, dependiendo del riesgo para el bien público, cambia y se vuelve proporcional respecto del riesgo de la actividad del operador económico. Y esto reduce el costo para la administración pública y reduce el costo para el operador económico, que ya no tiene que soportar la vigilancia de las autoridades de salud, las autoridades de seguridad, de autoridades de construcción, por poner el ejemplo solamente. Ustedes me dirán, bueno, entonces la metodología del riesgo resulta ser muy eficiente con toda la teoría, pero ¿cómo se hace un análisis de riesgo manual para todos los operadores económicos o cada vez que un ciudadano o una empresa quiera solicitar una licencia? Pues afortunadamente estamos en el 2025 y tenemos una tecnología de punta, más de moda que nunca, tenemos la inteligencia artificial. Entonces, utilizando la tecnología, podemos hacer análisis de datos, de largos sets de datos, amplios sets de datos,
Y esto nos permite revisar realmente cuáles son los riesgos, hacer análisis de cumplimiento en el tiempo, de tendencias de cumplimiento, de tendencias de riesgo. Podemos hacer predicciones a través de algoritmos de inteligencia artificial. Podemos tener sistemas integrados de información, compartir la información entre las distintas autoridades y esto permite reducir los gastos y obviamente podemos hacer análisis estadístico. Todo esto al soporte sea de la administración pública que de los privados permite reducir los costos del cumplimiento y de la promoción del cumplimiento y también los costos del incumplimiento. Ese es en general el panorama, digamos, teórico de la metodología y de las buenas prácticas que hemos aprendido y que hemos construido y que promocionamos desde la OPE, como decía Manuela, a través de distintos países europeos, en el caso de mi equipo. Y lo que les voy a compartir ahora precisamente son diversos casos de estudios a través de distintos países europeos. Escogí los más emblemáticos también porque son los más recientes en los que hay, digamos, mayores innovaciones, pero existen otros que eventualmente podré mencionar durante la presentación. Quiero empezar también porque estoy ubicada en Italia y es donde trabajo directamente en el terreno con el caso de las regiones. Italia, a pesar de ser un país centralista, las competencias son básicamente establecidas para las regiones, muy similar a un estado federal. Digamos, aquí cuando necesitamos hacer comparaciones lo hacemos con Alemania, que es un estado federal como México. Entonces, las regiones italianas tienen unas grandes competencias, sobre todo por cuanto corresponde a la expedición de normas, la promoción del cumplimiento y la verificación y el control del cumplimiento. En Italia hemos trabajado tanto en las partes de licencias, en la promoción, como en la parte de control y de inspecciones. Hemos trabajado en el ámbito alimenticio, todo el tema de seguridad alimentaria, trabajando con todos los operadores de la cadena alimentaria, no solo restaurantes, pero son los que nos permiten hacer los ejemplos más fáciles. Hemos trabajado en el sector energético, básicamente temas de energía renovable, en el sector ambiental, para todo lo que son licencias ambientales, salud ocupacional y construcción. Y las regiones sombreadas en azul, como ven, hemos trabajado a lo largo casi de todo el país, son aquellas con las que hemos implementado reformas estructurales que han introducido la noción de riesgo en su análisis y mejora regulatoria para verificar e incrementar el cumplimiento de las normas. El primer caso que les quiero comentar es transversal. En realidad, esta es la metodología aplicada. Básicamente, lo que hacemos es tratar de hacer un rating de vigilados, de operadores económicos que están sometidos a una licencia de cualquier índole, como mencionaba, para restauración o para construir un edificio o ambiental. Y hacemos el rating clasificándolo de acuerdo con su nivel de riesgo. ¿Cómo lo clasificamos? ¿O cómo hacemos esta clasificación? ¿Cómo entendemos el riesgo? Pues primero analizamos las características objetivas de la actividad económica y del operador económico. Por ejemplo, si es una planta, una lavandería, si es una planta que emite tintes, si es una planta nuclear, para ponerles tres casos muy emblemáticos, distintos cada uno del otro, donde es muy evidente el nivel de riesgo. Estos son criterios objetivos, donde la incidencia en el medio ambiente y en la seguridad de las personas es evidente que es distinta. Una planta ambiental nuclear no puede tener el mismo efecto que una tintorería o que una lavandería. Hay también un análisis subjetivo, no simplemente se mira las actividades económicas, porque cualquiera puede decir, bueno, está bien, es una planta nuclear, pero ¿qué tal si han implementado todas las medidas para precaver los riesgos? Debería ser segura y se debería dejar operar. Precisamente, recordemos que la idea de obtener los resultados del regulador también es habilitar la actividad económica. Entonces, no bastan estos criterios objetivos, también tenemos unos criterios subjetivos. Por ejemplo, si los vigilados han sido
cumplidos en entregar toda la información, si han obtenido todas las licencias, si cuando han sido objeto de una investigación han proveído toda la información, si han estado sometidos a tomar a ciertas prescripciones y a tomar ciertas medidas, lo han hecho. Con toda esta información se hace una perfilación o una profilación del riesgo y se le da un número, ¿no? Se le asigna una nota, un score. Y con base en ese score se hace un rating de los vigilados. Y dependiendo de su rating, del número de su score, se puede hacer una planificación de los controles. Si lo tengo que ir a controlar con una inspección en el sitio, o si basta que haga una llamada pidiendo documentación, si tengo que pedir documentación que lo haga cada 6 meses o cada 2 años, lo mismo las inspecciones, dependiendo del nivel de riesgo, puede variar. Sucesivamente, cuando se hace la inspección, y la inspección también se hace con una lista de control que tiene preguntas que buscan identificar el nivel del riesgo de la actividad y cómo está siendo manejado el riesgo, con los resultados de esa lista de control se corre otra vez la máquina, digamos, se hacen otra vez correr estos engranajes de estos criterios y se vuelve a actualizar el perfil. Y digamos, en nuestro caso de la planta nuclear, si al principio era de alto de riesgo, pero después de una visita identificamos que han adoptado todos los parámetros, todas las condiciones, me resulta de riesgo medio, básicamente puede descender. Es una noción dinámica del riesgo que también va atado al dinamismo con el que la administración responde y también a cómo responde el operador económico. Entonces aquí quiero destacar que es una visión en doble vía, donde no solo es importante el actuar de la administración, sino también el actuar del operador económico. Y hay un componente muy importante que es la participación de los ciudadanos en definir el perfil de riesgo de los operadores económicos, porque las quejas, la información que proveen los ciudadanos a las autoridades, y esto es fundamental, digamos, en los casos de seguridad alimentaria, para el tema de los restaurantes, en el caso de medio ambiente, para emisiones nocivas, para ruido, para olores, etcétera, y para el tema de la salud ocupacional, tantos trabajadores que ven que los empleadores no están tomando las medidas necesarias para reducir riesgos, esta información también se debe incluir dentro de estos engranajes y deben existir mecanismos eficientes para recoger esta información. Entonces, con todos estos mecanismos, digamos, mezclados, los criterios de riesgos, las listas de control, los engranajes, que en realidad van a ver que son solo algoritmos, más un sistema de gestión de reclamos y de quejas, se puede hacer un rating de vigilados que permita tomar decisiones diferenciadas para cada empresa. Y aquí insisto, esto permite que la administración pública focalice sus esfuerzos donde hay altos riesgos para el bien público y deje despejado el campo para aquellos operadores económicos que están actuando bien, no le imponga cargas con las vigilancias ni con requisitos adicionales e innecesarios en las licencias, y estos pueden a su turno ver reducidos los costos de cumplimiento y actuar libremente. Entonces, en realidad una metodología que consiente la eficiencia en doble vía, tanto para la administración como para el operador económico. Este caso de Toscana es un caso donde hicimos uso de inteligencia artificial, pero no les quiero dar la idea de que estos son tecnologías avanzadas, ni costosas, ni complicadas de implementar. Realmente son algoritmos muy sencillos que están disponibles en las librerías, son open source, y las administraciones los pueden implementar fácilmente dentro de sus sistemas, donde basta incluir ciertos criterios, ciertas palabras claves e incluir la información. Digamos que lo más difícil no es el algoritmo ni el mecanismo de machine learning en este caso, sino conseguir la información. Este caso de Toscana, que les traigo en primer lugar, es el caso de un oficio o de una oficina, discúlpenme, encargada de distribuir fondos de la Unión Europea entre empresas innovadoras para fomentar la innovación.
Son fondos, son becas, son fondos, sí, contribuciones, sin necesidad de contraprestación, pero obviamente están sujetos a que la empresa haga algo innovador. Entonces, la oficina nos pidió soporte para introducir el análisis del riesgo, para identificar cuáles eran los potenciales o cuáles eran las empresas que eran más a alto riesgo de no hacer uso debido del recurso. Para eso, ¿qué hicimos? Primero utilizamos todo el historial de datos que tenía la compañía. Se usaron la oficina, perdón, se usó el resultado de las inspecciones anteriores para identificar patrones, digamos, dónde es más probable que se utilicen mejor los recursos, dónde es menos probable. Se definieron factores de riesgo, ¿no? Porque la inteligencia artificial empezó a mostrar que habían ciertos factores donde era más posible que hubiera una pérdida de recursos o que los recursos no se implementaran en innovación. Les pongo el ejemplo, básicamente el mayor riesgo aquí estaba relacionado con empresas más pequeñas. Las empresas más grandes era más factible que utilizaran bien los recursos, mientras que en las empresas más pequeñas era más probable que los recursos no fueran utilizados en innovación, que era el objetivo final del Fondo Europeo. Y fue posible predecir con estos algoritmos de inteligencia artificial este tipo de comportamientos y también para la oficina. Esta información fue muy útil porque entonces pudo tomar medidas de mitigación del riesgo. Entonces, no significaba que se le dejaba de dar recursos a las empresas más pequeñas. Se les daba, pero con una obligación de mitigación o se les daba un menor monto. Entonces, fíjense aquí cómo la noción de riesgo aparece como criterio sustancial y eje constructor del actuar de la administración para entregar un resultado frente a los ciudadanos. A continuación, les quiero contar también un caso italiano, también de análisis de datos con algoritmos de inteligencia artificial, pero este incluye también el análisis estadístico, porque es muy importante también comentar que obviamente la tecnología de per se no es que lo haga todo, es una herramienta simplemente. Y lo que la tecnología nos informa es un resultado que debe ser un insumo para la decisión que debe tomar el ser humano, el administrador público. Como les decía en el caso anterior, no es que no se le dieran los recursos a la empresa pequeña, simplemente se tomaban medidas de mitigación del riesgo. En este caso, y les pido disculpas porque no pude poner los nombres en inglés aquí, se trata básicamente de las autoridades de seguridad alimentaria en la región de Lombardía, en el norte de Italia, donde queremos cruzar la información que viene del resultado que se obtiene en las inspecciones en ciertos procesos, por ejemplo, en limpieza, en manejo de material crudo, en entrenamiento del personal, en condiciones estructurales y así continúa. Y los mismos criterios vienen establecidos acá. ¿Cuál era la idea? La idea era tratar de mirar qué podemos esperar de controles futuros. ¿Cuál va a ser la tendencia de las compañías o de estos operadores económicos, de estos operadores del sector alimentario a cumplir? ¿Van a cumplir? ¿No van a cumplir? ¿A dónde debo yo focalizar? ¿A dónde mando yo a mis inspectores como autoridad pública? ¿A quién le pido mayor información? ¿Dónde debo generar la mayor presión para reducir los riesgos? ¿Dónde es que me puede resultar que hay un mayor riesgo para la salud pública? ¿Con qué objetivo? O el objetivo de informarle a los operadores del sector alimentario que en un futuro es posible que incumplan, que es probable que dejen de cumplir unas normas y entonces que desde ya, antes de las inspecciones, adopten medidas para evitar que eso ocurra. Otra vez nos encontramos con la relación de tutelar el bien público, en este caso la salud pública, y obtener el resultado querido por el legislador. Entonces, básicamente, lo que se hizo con este trabajo de Machine Learning, de algoritmos de inteligencia artificial, fue un análisis de correlaciones. Básicamente, es más probable que quien incumpla en uno de estos procesos también lo que analiza, perdón, empiezo desde cero.
Lo que analiza la herramienta es buscar cuándo es más probable que ocurra un incumplimiento en este eje y al mismo tiempo en este. El punto más rojo es donde hay más probabilidad de que quien incumpla aquí incumpla también acá. Acá lo que venía es material crudo, entonces es más probable que quien incumpla en material crudo también pueda incumplir en tratamiento de animales. Básicamente es la filosofía del análisis de correlaciones y ha sido muy relevante precisamente para trabajar con los operadores en cómo mejorar y promover el cumplimiento antes de llegar al tema de la sanción. Esto también ha dado lugar a que cambie un poco la visión de cómo trabaja la administración de la mano con el operador económico. La noción de riesgo y la metodología basada en el riesgo permite que el operador económico haga reflexiones realmente sobre lo importante que es cumplir las normas. No cumplirlas per se, no cumplirlas para no ganar una sanción, sino cumplirlas para no tener un resultado negativo en la sociedad y en su actividad económica al interior. Y siguiendo esta filosofía, les quiero compartir un caso del sector, inició en el sector alimentario, pero ha sido tan exitoso que ya también se está utilizando en el sector ambiental. Se creó en la región de Campania, al sur de Italia, que además es una región, es la región donde hay mayor producción alimentaria, hay mayor número de operadores alimentarios. Ustedes saben cómo es de importante la comida en Italia, pero Campania es más importante que ninguna otra región italiana. Además tiene una excelente producción de alimentos. Entonces es crítico, realmente la participación del sector alimentario en el PIB es trascendental y el control es necesario, porque básicamente es el tejido esencial de la economía campana. Entonces, la idea era no mirar cómo controlar más, sino cómo controlar mejor. Y después de controlar mejor y de establecer estos criterios de riesgo y de hacer el rating de operadores y de analizar dónde era más factible mandar a los inspectores y a quién le pedimos más requisitos en las licencias, dijimos, bueno, pero si es tan importante el sector alimentario en campaña, miremos también que ellos lo entiendan, ¿no? Que ellos sepan que el suceso de su negocio depende de que ellos internalicen, comprendan el riesgo y cumplan con la norma que trata de precaver ese riesgo. Y entonces lo que generamos, y en esto, en las adversidades se crece, dice el dicho, lo que generamos fue un sistema de autoevaluación que surgió durante el COVID precisamente, ¿no? Los inspectores empezaron a decir, pues primero que se autoevalúen ellos mismos, porque pues nosotros no podemos salir a hacer inspecciones. Y entonces nosotros pues, nos quedamos en la reflexión, sí, que se autoevalúen ellos mismos, pero no puede ser que se autoevalúen simplemente para que los inspectores sepan. Tiene que ser que se autoevalúen para que ellos sepan. Y de ahí surge este instrumento que está incluido en un sistema operativo, en una base de datos, que incluye todos los algoritmos que les he mostrado, que hace el rating de operadores, que analiza el riesgo, que dice a dónde mandar los inspectores, pero tiene esta herramienta nueva que le permite a las empresas familiarizarse con el concepto de riesgo y elegir conscientemente el cumplimiento como una herramienta crítica para dar valor a su operación en el mercado. Y ha sido tan exitoso que, como digo, se está promoviendo también en el ámbito ambiental. En Campania ya fue adoptado en el ámbito ambiental, se está compartiendo con otras regiones de Italia, pero además estamos llevándolo como una buena práctica a otros países como Grecia, donde el sistema alimentario es también crítico y recientemente se está presentando también en Lituania. Finalmente, en el caso italiano, les quiero compartir esta experiencia que visualmente me parece que explica muy bien en qué consiste la metodología basada en el riesgo cuando estamos hablando de permisos, sobre todo. Cuando estamos hablando de licencias, y todos los ciudadanos hemos tenido que pasar por alguna licencia alguna vez en la vida, así sea solamente la licencia de conducir, pero todos sabemos que es engorroso, es un trámite.
¿no? Y un trámite siempre nos genera dolor de cabeza, así no sepamos qué tan fácil va a ser. Pero este dolor de cabeza no solo nos da a los ciudadanos, también le da a a los administradores públicos que tienen que tramitar estas licencias, ¿no? Ellos cómo saben qué mirar, dónde empezar, cuál es el factor más crítico dentro de un proyecto, cuál es el factor más crítico en términos de complejidad, qué otros opiniones, actos administrativos son necesarios para finalizar un proyecto. Entonces, este caso que surge en la provincia autónoma de Trento, que es en el norte de Italia, cerca de Austria, nace por la necesidad de reducir el número de solicitudes de permisos de construcción que estaban atascados, digamos, había un retraso en la expedición de estos permisos que era muy relevante, tenía paralizada la construcción en la región. Entonces él hizo una intervención y se dijo, vamos a poner un equipo de personas que ayude a los administradores públicos que están en los municipios de esa región a tramitar todos estos permisos. Y bueno, y entonces llegaron pues establecieron muchos planes, pero la verdad es que tampoco sabían por empezar. Y nos preguntaron, bueno, nosotros cómo podemos hacer eficientemente estos permisos. Y les dijimos, pues básicamente hagan una clasificación de los permisos, de los proyectos, de las solicitudes que tengan en base al riesgo y empiecen a atender y dividan el trabajo entre los que tienen, entre el personal que tiene más experiencia para que trabajen con los proyectos que tengan más alto riesgo y a los otros les pueden establecer otras reglas. Para los que no tienen ningún riesgo o son a bajo riesgo, que no hagan ni siquiera el trámite, simplemente se les da una solicitud, un permiso condicionado a que haya un monitoreo o que haya una inspección, dependiendo del riesgo. Entonces empecimos a hacer la clasificación y resultó muy eficiente. Entonces, para los nuevos permisos, las nuevas solicitudes que empezaron a llegar, dijeron, bueno, pues empecemos a clasificarlos desde el origen. Y lo que hicimos precisamente fue introducir factores de riesgo en la solicitud del permiso que nos permitiera clasificar la práctica. Y así la práctica llegaba, la solicitud llegaba con una clasificación ya preestablecida. Antes de introducir la reforma, las imágenes que les presento, la casa de la izquierda eh, tomaba alrededor de 2 años obtener un permiso para esta casa. Eh, y seguía el mismo trámite con los mismos requisitos y vigilado por el mismo personal que la bodega que está a mano derecha. Estos dos casos eran presentados igual con la clasificación del riesgo, con los algoritmos donde incluimos la información de cuáles son los criterios de riesgo de una construcción y clasificamos estos dos proyectos, obtuvimos un resultado que nadie se esperaba, porque todo el mundo esperaba obtener una clasificación, ¿no? Que uno fuera más alto en términos de riesgo que el otro. Y evidentemente lo que intuitivamente todo el mundo dice, pues la casa resulta de mayor riesgo porque es más compleja. Pues con el análisis que hicimos de riesgo, realmente fue la bodega resultó más riesgosa que la casa. Y en ese sentido, la casa pasó por un análisis más flexible en términos de requisitos que la bodega. La bodega tomó más tiempo en obtener el permiso, se exigió más requisitos para su desarrollo, mientras que la casa se resolvió brevemente sin tantos requisitos. Básicamente porque para resolver la inquietud si llega a quedar en la audiencia es porque la bodega está situada al lado de un bien cultural y pues eso hace que su impacto sea tenga un mayor impacto, digamos, en términos de tutela de los bienes, como hablábamos al inicio. Entonces, fíjese la importancia de tener el criterio de riesgo dentro del cumplimiento de las normas, ¿no? Trabajar sin un criterio y sin un criterio objetivo, como es el criterio del riesgo, hace que realmente la administración no tenga un método, no tenga un mecanismo y que además los privados sufran de sobrecargas en la toma de decisiones. Este tipo de herramientas, primero, capacita y entrena al funcionario público en entender qué es lo que busca la norma y tratar de resolver los casos que le llegan en función de eso. Y también, como decía inicialmente, ayuda al privado.
Y este tema de que ayuda a la administración a entender las normas es fundamental cuando estamos hablando del territorio, porque a nivel nacional, pues se hace la política pública, se hace la política regulatoria, se expide la ley, pero realmente es en la implementación normativa donde se entiende eficientemente el riesgo. Y ahí el funcionario público puede quedar abandonado. Entonces necesita de herramientas y de instrumentos como esta metodología que le permita entender realmente qué es lo que busca la norma. Y más aún, de evidencia empírica, evidencia que le proporciona precisamente el análisis de los datos del pasado y el análisis objetivo de las situaciones a través de este criterio, de estos criterios de riesgo y de esta metodología. Con esto termino Lituania, termino Italia, disculpen, y quiero presentarles ahora el caso de Lituania. En Lituania, básicamente hicimos un trabajo en temas de energías renovables, es un proyecto que acabamos de terminar, que surge, entre otras cosas, por la necesidad de generar independencia energética en el país, dadas sus condiciones geopolíticas, pero también para enfrentar el cambio climático y para alcanzar las metas en materia energética fijado la Unión Europea, que básicamente la canasta energética de los países miembros para 2030, que se debe compuesta al mínimo por 40% de energías renovables. Entonces, nosotros apoyamos a Lituania en una reforma estructural de su regulación y de sus procesos administrativos, principalmente para hacer más eficiente las licencias, la expedición de licencias de energías renovables. No se van a asustar por el siguiente slide. A mano derecha encontramos una culebra llena de cajas. No aspiro a que lo lean, simplemente a que se asusten. Básicamente a mano derecha encuentran lo que nosotros vimos cuando llegamos a Lituania, y es la cantidad de procesos, de requisitos y de autoridades que tenía que visitar un operador, un desarrollador de energía renovable para obtener una licencia. Eso básicamente significa que este desarrollador de energía tenía que venir con su proyecto, pasar por 22 pasos, y no crean que es que era un paso seguido del otro o que seguía, que él venía acá y el proceso continuaba. No, el desarrollador tenía que visitar al menos 12 autoridades trayendo y llevando información de uno al otro, porque la historia puede empeorar. El 64% de procesos se tramitaba en papel, no estaba digitalizado, y obviamente el proceso se demoraba casi hasta 7 años. Entonces, obviamente, independencia energética no era muy probable, y sobre todo alcanzar las metas establecidas por la Unión Europea mucho menos, sobre todo si estamos hablando de innovación en estas tecnologías que cambia todos los días. Pues si yo presento un proyecto en 2020, pues ya va a ser obsoleto para 2027 cuando me venga aprobado. Entonces, ¿qué hacer? Perdón. Como les decía, es el procedimiento de expedición antes de la reforma. Básicamente nosotros lo que hicimos fue, con esta metodología basada en el riesgo, nos dedicamos con las autoridades lituanas, discúlpeme, a estudiar caso por caso todos los requisitos que exigía la ley lituana para que se expidiera una licencia de energía eólica o solar. Y miramos si realmente ese requisito era necesario para precaver un riesgo, para proteger o tutelar un bien público, y sobre todo para ver si era una barrera o no para que el desarrollador pudiera emprender con su actividad económica. Y encontramos que numerosos requisitos eran innecesarios. No les quiero comentar la cantidad de ejemplos que realmente rayaban en lo absurdo y generaban risa, pero habían otros requisitos que, aunque parecían realmente futiles, eran realmente necesarios. Les pongo un caso: en las hélices de los, discúlpenme, no me viene la palabra exacta, de los molinos de viento, no creo que se diga así.
en las hélices, por producción internacional, las hélices son de color gris, ¿no? Porque así las producen. Y pues, si bien en producción en masa y es como se producen internacionalmente, tienen un precio. Pues en Lituania la regulación pedía que las hélices vinieran en azul. Y obviamente pues toda la industria estaba en contra de este procedimiento. Y siempre que puede cambiar del azul al gris, porque me exigen esto, me sale más costoso. Fíjense cómo la regulación puede generar un peso adicional al ciudadano, al emprendedor, ¿no? Entonces nosotros hablamos con las autoridades de los aeródromos que exigían, que fueron quienes exigieron eso y nos explicaron que por temas de visibilidad, dado las condiciones del tiempo en Lituania, que normalmente no es soleado, sino gris o si no hay neblina, pues realmente que las hélices grises no se ven y que puede ser peligroso para los aviones y si no es para los aviones, pues es peligroso para las aves migratorias. Entonces, en este caso entendimos que pues, el requisito tenía una justificación, estaba realmente buscando tutelar un bien público y había un link, ¿no? Era evidentemente la conexión entre el requisito y la tutela del bien público, el riesgo era evidente. Pero evidentemente la carga económica para la industria era más alta. Logramos cambiar, ya no se exige que sea azul, se pasó a dos rayas rojas, pero para decirles el nivel de detalle en que va la regulación y que es necesaria, sobre todo en este caso. Pero había casos en que realmente no había ninguna conexión entre el objetivo que se estaba buscando. Entonces se removieron ese tipo de requisitos que eran innecesarios y se redujeron también el número de los procesos que eran necesarios. Nosotros sugerimos que se hiciera un solo proceso, que se hiciera a través de una plataforma o ventanilla única que paso a explicar y yo imagino que ustedes están familiarizados con el tema de ventanilla única porque México es un gran ejemplo de cómo funcionan las ventanillas únicas para facilitar los trámites ante los ciudadanos. Nosotros sugerimos la implementación de la ventanilla única que permitiera superar esta culebra de procesos de 22 etapas. Y la idea aquí era que se compartiera toda la información, que el ciudadano consignara solo una vez la información y que en el back office todas las autoridades que intervienen en el proceso, que como mencioné en el slide anterior eran 12 y que las podemos ver acá, están las Fuerzas Armadas, los municipios, la industria, está el Ministerio de Ambiente, está el regulador de la ley de la red eléctrica, está el regulador económico y otras autoridades que están involucradas en el proceso, como los bomberos, el Departamento de Protección de Bienes Culturales, etcétera. Que todos se pudieran coordinar, compartir la información y además que pudieran dar cada uno su información sobre el nivel de riesgo y cómo estaba siendo protegido. Aquí unos algoritmos podían hacer ese análisis, sugerir informaciones y con esto se podía, digamos, limpiar ese culebra de pasos. La decisión final fue que se va a implementar en el futuro, no inmediatamente, pero mientras se hace la implementación, que ya empezó, todavía no está en funcionamiento, pero mientras se hace esta implementación, lo que hicieron fue mantener transitoriamente, vuelvo un momento a la culebra, mantener transitoriamente esto, pero eliminando unos pasos, ¿no? Los que puse yo aquí en verde. Entonces se redujeron sustancialmente los pasos porque ahí se evidenció que no había ningún riesgo y que la regulación no estaba dirigida a obtener ningún resultado en términos de riesgo. Como digo, se recomendó esta implementación que está en curso. Y para los proyectos de bajo riesgo, sugerimos hacer un procedimiento más ágil, más corto y simple. En el caso de algunos países europeos, lo que se aplica es una simple notificación de que se va a implementar el proyecto, ni siquiera necesita una licencia. En Lituania se conservó el tema de la licencia, pero se redujeron todos los requisitos, básicamente quedaron dos. Y esto se acompañó con una estrategia de promoción de cumplimiento profundizada, que consiste en que los administradores y las autoridades en cargo de expedir estas licencias
tienen que comunicar constantemente con los ciudadanos y con la industria cuáles son los riesgos de los que se está hablando. Porque como vuelvo al inicio de la presentación y un poco a lo que discutía cuando presentaba el caso de Italia, para que haya mayor cumplimiento, hay una motivación dada por la legitimidad de la norma, por entender el objetivo de la norma, por ver que la norma es justa, por ver que es correcta, ¿no? Entonces, recomendamos implementar esta estrategia de promoción del cumplimiento que se inició, de hecho, durante el proyecto y ha resultado de mucho éxito porque realmente la industria ha colaborado mucho en la revisión de la norma, en la revisión del procedimiento y en entender esta metodología y en entender los riesgos asociados a ella. Evidentemente, el tema simplifica y el objetivo es que Lituania pues siga avanzando por la senda de la transición energética que ya ha obtenido grandes resultados. Un último caso, y tal vez voy un poco más rápido aquí porque ya creo que se nos está acabando el tiempo, tiene también que ver con licencias de energías renovables, está un poco más orientado al caso de las autoridades locales y tengo mucho gusto de presentarlo eh, porque involucra mucho el tema de la participación ciudadana. Países Bajos es tal vez uno de los países con una tradición de participación ciudadana más larga en Europa, digamos. Nosotros sabemos que es una buena práctica y ha habido mucha difusión de esta práctica a nivel global, de la consulta de la norma con los ciudadanos. Pero en Países Bajos es una tradición que lleva es una tradición histórica. Las comunidades se reúnen a discutir las normas desde siempre. Bueno, se reúnen a discutir las normas, pero no solo las normas, se discuten también los proyectos, ¿no? Y al tiempo que tienen esta tradición, también tienen una tradición energética de largo plazo. Países Bajos es uno de los países líderes en transición energética, es uno de los países que tiene un mayor nivel de implementación de tecnología de hidrógeno, pero está afrontando o empezó a afrontar un riesgo muy alto y es que la legislación era súper protectiva o súper protectora, en el sentido de que establecía innumerables condiciones para presentar un proyecto de energía de hidrógeno. Y esto estaba retardando el paso hacia una canasta con composición energética de hidrógeno más representativa, que eran las metas que el país se había puesto. Entonces, el primer paso que hicieron, lo hicieron en la parte inicial del ciclo, que fue de diseño legislativo, y fue cambiar el paradigma de rechazar proyectos y de establecer condicionamientos a viabilizar proyectos y reducir condicionamientos, reducir estándares y reducir requisitos para obtener licencias en términos para procesos de hidrógeno, perdón. Y obviamente es un cambio drástico, sobre todo porque quienes expiden estas licencias son las autoridades locales. Y aunque las autoridades locales tengan, digamos, la distribución de competencias sea racional en términos de que debe ser el municipio y la autoridad local al dar la licencia, porque es ahí donde se está planteando la realidad, donde el ciudadano vive y sufre el impacto de las normas, también es cierto que muchas veces las autoridades locales tienen aversión al riesgo y tienen aversión al riesgo, es decir, no quieren tomar este tipo de decisiones porque o no tienen la suficiente información o no tienen la suficiente formación o no tienen los instrumentos necesarios para la toma de estas decisiones. Entonces, para dar este paso de una antigua legislación en el no a una nueva legislación en el sí, pidieron el apoyo de la OCDE y lo que hicimos fue invitarlos a hacer una ponderación del riesgo, un análisis y una reforma administrativa en términos de riesgo. Y traigo esta imagen de yoga precisamente porque lo que busca es inspirar en el balance y en la ponderación. Básicamente, la invitación y las recomendaciones de buenas prácticas fue sugerir a las autoridades que trataran de hacer análisis de los proyectos basados en la evidencia,
Como digo, esta regulación nueva es mucho más flexible, reduce los requisitos y también consiente a las autoridades sentarse y dialogar con los proponentes de los proyectos. Entonces, en este diálogo abierto, los proponentes explican el proyecto y las autoridades, entendiendo los proyectos, pueden buscar experiencias en otras regiones de Países Bajos o en otros casos donde se haya experimentado con una tecnología similar y basado en el uso de esa tecnología y en la experiencia de esa tecnología, imponer ciertas condiciones para expedir esa licencia. De ahí que fuera tan importante también el segundo punto que recomendamos, y fue compartir información. Los municipios, las alcaldías, las autoridades públicas no tienen que estar aisladas y encerradas en su territorio. Es importante que compartan información porque hay otras experiencias similares. No todos, digamos, no había que inventarse la rueda cada vez, habían experiencias de las cuales podían aprender estas autoridades. Tercero, si bien es racional que esta competencia, como mencionaba anteriormente, fuera delegada desde arriba hacia los territorios, también es cierto que los territorios necesitan herramientas, no pueden decidir solos. Y por eso es tan importante que haya lineamientos y guías desde el nivel nacional que apoyen la interpretación de estas normas y también la interpretación de estos riesgos, sobre todo de los riesgos, para que el funcionario sepa hacia dónde orientar los requisitos que va a exigir y toda su actuación en el momento de expedir la licencia. El uso de listas de control, porque las listas de control evidencia todos los riesgos que puede haber un proyecto. Y finalmente, porque me imagino que ustedes ya se lo estarán preguntando, bueno, y si estamos hablando de innovación y no hay ningún caso alrededor que se le parezca, ¿de dónde va a ser el análisis basado en la evidencia? Pues se pueden implementar lo que se han denominado las sandboxes, que son circuitos cerrados con un principio y un fin donde se puede experimentar regulación más flexible, bajando de requisitos y estándares para mirar cómo puede actuar en determinado ambiente cierta actividad económica. Con estas recomendaciones se hizo esta reforma en Países Bajos, que como digo, fue muy positiva en términos de la interacción entre niveles de gobierno y reitera, digamos, la importancia de la metodología basada en el riesgo para generar mayor eficiencia en el cumplimiento de las normas y en la promoción de las normas. Con este caso, termino aquí. Les agradezco por su atención todo este tiempo. eh, y claro, quedo dispuesta para preguntas que puedo ver. Muchísimas gracias, Margarita. Sí, tenemos algunas preguntas por aquí. Nos dice Miguelina Esteves que si nos puedes indicar alguna idea para promover el cumplimiento espontáneo. Bueno, muchas gracias. Sí, digamos, una fuente de inspiración para responder esta pregunta es precisamente la estrategia de promoción profundizada, donde debemos comunicar al ciudadano cuál es la norma que debe cumplir y cuál es la racionalidad detrás de la norma. Y con esto no quiero decir, digamos, publicar en la página web de la entidad que se expidió la resolución 15 del 17 de agosto en que su parágrafo 1, porque al ciudadano eso no le interesa ni lo entiende. De hecho, cuando ve eso ya te asusta y dice, no, yo mejor llamo a un abogado y eso ya es un costo. Entonces, ese no es el tipo de comunicación que queremos. Tenemos que salir con instrumentos también ahí innovadores a comunicar con los ciudadanos, abrir líneas donde ellos puedan expresar preguntas, tener eventos, así como estos webinars, donde se expliquen los casos concretos. También se pueden hacer sesiones y esto, digamos, se está experimentando en Italia de peer learning, ¿no? Y conozco también el caso en algunos otros países donde ciertos actores de la industria que ya han pasado por un proceso y saben cómo hacerlo, le enseñan a otros actores en un espacio de convivencia y para compartir experiencia. Es facilitado por la autoridad, pero lo hace algún actor. Entonces, es inventarnos mecanismos de comunicación donde podamos poner claramente qué es lo que dice la norma, pero en realidad solo lo que es relevante, no toda la norma, ¿no? Y no citemos el artículo, ni el coma, ni el parágrafo, porque nos asustamos. No, el contenido, lo que quiere lograr la norma y cómo se puede llegar a ello. Y traer ejemplos, también se pueden usar videos.
y sobre todo tener canales abiertos. El uso de la inteligencia artificial a través de chatbots es importante, pero no perdamos de vista que hay muchos actores que no tienen acceso a la tecnología, otros que no les gusta interactuar con el chatbot porque creen que realmente la inteligencia artificial no les va a contestar lo que quieren y a veces pasa, muchas veces todavía pasa. Entonces, tener también alternativas. Esto es fundamental para la promoción espontánea. Y sobre todo, para cerrar la pregunta, terminar de responder a la pregunta, hay que también comunicar qué se ha logrado. La autoridad tiene que mostrar que ha logrado resultados. ¿Y por qué? No para que la aplaudan, sino para ganar legitimidad. Porque ahí vuelvo al principio de la presentación, cuando decía que uno de los motores que nos invita a cumplir las normas es considerar que una autoridad es legítima, que es justa. Si las autoridades públicas le muestran a la ciudadanía cómo ha logrado los objetivos, cómo ha entregado resultados, la eficiencia con la que ha actuado, esto motiva a que las personas cumplan espontáneamente con las normas. Muchas gracias por la Muchis- pregunta. Muchísimas gracias. Ricardo de la Cruz, desde el Perú, nos comenta que si tendrás algún caso de éxito aplicado a seguridad de instalaciones, por ejemplo, plantas nucleares, infraestructura de ventas de combustibles a clientes finales, debido a los posibles siniestros de explosiones. Muchas gracias, Ricardo, por la pregunta. Nosotros hacemos básicamente recomendaciones, no hacemos la implementación efectiva de las políticas, pero sí tenemos un caso de estudio que de hecho podemos compartirlo después a través de los colegas de México y Adriana, una publicación donde se demuestra los riesgos en la aplicación de un proveedor de energía eléctrica para vehículos en comparación con uno de diésel tradicional y hace la comparación de los riesgos entre uno u otro. Entonces, este caso específico puede ilustrar un caso práctico de aplicación y se encuentra en una de las publicaciones y con gusto la compartimos posteriormente. Muchísimas gracias. Alberto Ramírez nos pregunta cómo socializar o convencer a las comunidades de los impactos positivos y beneficios de la implementación de sistemas de energía renovable cuando existen resistencia y mala información. Muchas gracias por la pregunta. La verdad que es un tema que me encanta y no me voy a extender tanto, lo prometo. Brevemente organizo las ideas porque es fascinante. Básicamente, lo primero que hay que hacer con la comunidad es crear un espacio para oírla, oír qué es lo que preocupa a la comunidad. Y seguramente en ese primer momento la comunidad no va a expresar nada respecto de las energías renovables. Van a ser oídas, ellas se van a sentir oídas por primera vez. Pero ese oír genera ya un vínculo. Y cuando ya se genera ese vínculo, se puede venir con el tema de la energía. Cuando se presenta un proyecto de energía renovable, no se puede empezar por presentar el proyecto en concreto que se quiere implementar en determinada región. Se tiene que presentar qué implica la energía renovable en sí, no a nivel teórico, a nivel práctico, pero todo el panorama, es decir, no aislado como un proyecto, sino todo lo que implica, porque la energía no es simplemente llevar un parque eólico o implementar unos paneles solares, es toda una nueva visión de vida, donde hay que mostrar claramente qué cambia, qué ganan y quiénes pierden, ¿no? Y cuando se hable de qué ganan y quiénes pierden, hay que hablar también que hay mecanismos de compensación y de transformación, porque cuando viene un proyecto de energía renovable, no es simplemente que la nueva compañía pague una tarifa mayor o cree un parque o dé un rendimiento dentro de sus utilidades. No, es que también puede generar nuevos puestos de trabajo y reemplazar los puestos de trabajo de la gente que va a perder el trabajo por la creación del nuevo parque. Es un nuevo modelo de vida. Y en el consumo de energía eléctrica en sí, ¿no? Entonces, primero, crear ese espacio de escucha, después socializar el concepto de lo que es la energía renovable y cómo cambia la vida, y después sí socializar el proyecto en sí.
Y cuando se socializa el proyecto en sí, es también importante aclararle a la industria que cuando presenta su proyecto no simplemente está cumpliendo un requisito para chulear una cajita, ¿no? De verdad tiene que oír con sentido lo que la comunidad tiene que decir, porque la comunidad puede cambiar el proyecto en términos positivos. Y esto la industria normalmente no lo tiene presente. Es importante abrir la mente de la industria para eso. Y tercero, y cuarto, aclararle a la comunidad que no se trata de que ellos tienen que aceptar el proyecto, porque consultar no está dado para aprobar, sino para mejorar para todos, pero no implica necesariamente, no es una votación de un proyecto. Es importante que desde el principio se sepa cuál es el objetivo de la conversación. Sobre eso también hay mucho material que podemos compartir. Un tema fascinante. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Una pregunta más de Ale del CPC. Dice, ¿cómo visualiza la implementación de la metodología basada en riesgo en América Latina? Bueno, muchas gracias por la pregunta, una pregunta fascinante. Tal vez no soy yo la persona más experta para contestar por América Latina, porque desafortunadamente, aunque sí hice una experiencia en Colombia mis primeros años, la verdad es que el resto la he desarrollado acá. Pero mi primera reacción a esta pregunta es, América Latina está haciendo pasos importantes, no igualmente en todos los países, pero sí como región en mejora regulatoria, y el cambio ha sido drástico y positivo para la primera fase del ciclo, ¿no? Todo lo que es el diseño de la regulación, el análisis de impacto regulatorio. Ya en cuanto a lo que se refiere a implementación, está dando unos pasos importantes y significativos en simplificación. América Latina tiene mucho que mostrar de sus avances en el uso de inteligencia artificial en la entrega de servicios a ciudadanos, ¿no? Y la implementación de ventanillas únicas para la simplificación de trámites, que todo esto es implementación normativa. Pero cuando hablamos de control, ahí todavía hay un camino por construir. Y yo creo que es factible absolutamente porque ya el camino se ha recorrido para la primera parte del ciclo, pero está todavía por recorrer. ¿Cuándo va a pasar? Eso es algo que de pronto mis colegas de la OCDE pueden contestar mejor que yo, que tienen una visión más fresca de lo que sucede en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Margarita. Tenemos algunas preguntas más. No sé si puedas tomar todavía unos 5 minutitos más para responder. Claro, con Eh, muchísimo gusto. muchas gracias. Que si tienes algún caso de estudio relacionado a la minería. A la minería, no, en minería no tengo nada, desafortunadamente no. Pero Ok. en minería creo que ustedes tienen un caso de estudio importante, hay una publicación de la ONDE hecha por ustedes. Así es, tenemos un caso específicamente de Brasil y con todo gusto nosotros se los hacemos llegar. Vamos a poner en el chat nuestra página de Facebook para que nos puedan seguir y toda la información, incluyendo la presentación que nos hizo a bien Margarita, la vamos a subir a nuestra página, incluyendo la grabación para que ustedes, si tienen oportunidad o tienen interés de volver a ver esta conferencia, con todo gusto la puedan bajar a través de nuestra página. Bueno, tengo también otra pregunta de Rodrigo Polo. ¿Cuál sería la instancia ideal encargada de la identificación del riesgo? ¿Cuál es el perfil profesional de quien determine el riesgo? Muchas gracias por la pregunta, muy interesante y pertinente. A nivel institucional, en primer lugar, en el momento del diseño de la regulación, obviamente es importante que los legisladores sean asesorados en términos de cuál es el riesgo para que la norma tenga una racionalidad y una justificación en ese riesgo. Pero ya en el momento de la implementación, perdón, corresponde a la autoridad encargada o de expedir las licencias y de hacer el control, de identificar el riesgo, ¿no? De ver realmente cuál es el riesgo que se está buscando precaver. El perfil requerido es el del experto del sector. Entonces, si estamos hablando de seguridad alimentaria, digamos, nosotros que trabajamos tanto con las autoridades de salud, vemos que los expertos son veterinarios, son médicos, son médicos relacionados con una experiencia en temas alimenticios o en materia energética. Vemos que todos son ingenieros que han tenido una experiencia en materia energética. Entonces,
se necesita un conocimiento del sector para poder, es decir, para poder definir los criterios del riesgo, para poder elaborar los algoritmos, se necesita alguien con la experiencia y el conocimiento del sector que sepa identificar realmente cuándo un alimento es más probable que intoxique a una persona que otro. Eso, el regulador no lo sabe, el regulador tiene que estar asesorado por un experto que lo sepa y el aplicador, el oficial, la autoridad que debe aplicar la norma debe tener este perfil. Muchísimas gracias, Margarita. Bueno, ya nos ampliamos casi 15 minutos. Creo que vamos a invitarte de nuevo para que nos puedas todavía ampliar más en el tema. Hay mucho interés en en todo lo que hoy nos has explicado y pues ojalá que nos puedas acompañar próximamente. Vamos a subir a nuestra página de Facebook la presentación y también si nos permites tus datos, porque también nos han pedido por ahí tu correo electrónico. Entonces, a través de nuestra página de Facebook van a encontrar ustedes toda la información. Les agradecemos muchísimo el que nos hayan acompañado en este primer foro de competitividad y mejora regulatoria que estamos llevando a cabo con varios aliados estratégicos de Quintana Roo, de Yucatán y de Aguascalientes. Y esperen todas las invitaciones que próximamente vamos a hacer. Queremos también invitar a otros colegas y también tener foros presenciales en estas entidades. Te agradecemos infinitamente, Margarita, tu participación, todos estos conocimientos y toda esta expertise de los países europeos que nos has transmitido. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz tarde. Adiós. Gracias.